tardes y bienvenido a una nueva sesión de Contexto en The Objective, una mesa redonda para hablar de un tema muy importante como es la salud en la mujer y la importancia de la prevención. Un asunto clave de la salud de la mujer es la atención preventiva. Los cribados y los controles regulares pueden detectar posibles problemas de salud de manera temprana, lo que mejora las posibilidades de un tratamiento exitoso. Por dar un dato que después desarrollaremos un poquito más durante la charla, la incidencia de cáncer de mama en España está aumentando y este año se diagnosticarán 36.395 nuevos casos. Para hablar, como digo, de detección precoz, de la necesidad de mejorar los programas de cribados o la importancia de las revisiones ginecológicas, contamos con un relevante panel de expertas. Aquí en presencia tengo a dos de ellas, a la doctora Pilar Garrido, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenida, doctora. Fátima Castaño, psicooncóloga, psicóloga y sexóloga del Hospital MD Anderson. Bienvenida, Fátima. Gracias. Y desde Barcelona tenemos a la doctora Marina Álvarez, especialista en mama de la Sociedad Española de Radiología Médica, SERAM. Bienvenida, doctora. Vale, bueno, para comenzar me gustaría que comentaseis un poquito cómo mejorar la estrategia de prevención, ¿no? Y qué es necesario o qué estrategias son necesarias para mejorar las cifras. No sé quién quiere comenzar hablando un poquito. Si queréis empiezo Vale. yo. Digamos que para mejorar los datos de cáncer, el objetivo importantísimo es o bien que no se lleguen a producir o bien que lo diagnostiquemos lo más pronto posible para que tengamos más opciones, como has comentado tú, de tratamiento eficaz. Lo primero, intentar que no se produzcan, tiene que ver lo que llamamos la prevención primaria y hay muchas cosas que se pueden hacer. Prevención primaria quiere decir no fumar, que es dañino. Luego hablaremos más en detalle de eso, pues una dieta saludable, hacer ejercicio, no tomar el sol, que son cosas que están digamos, en la esfera individual. Todos somos responsables de nuestra propia salud y sabemos que esas cosas impactan y producirían menos cánceres. Pero además de eso, sabemos que en algunos tipos de tumores ya se ha demostrado que hacer determinadas cosas, y ahora comentaré, hacen que los diagnósticos sean en estadios más precoces y eso es lo que llamamos el diagnóstico precoz. Para que se implemente en un país como España, por ejemplo, algo para hacer diagnóstico precoz o cribado o screening, lo que se tiene que haber demostrado es que eso disminuye la mortalidad. Es decir, si tú diagnosticas muchos casos, pero los diagnosticas y al final la tasa de mortalidad es la misma, eso no lleva a que se implemente un cribado. Tiene que ser que lo que tú puedes hacer si lo diagnosticas antes cure más pacientes y por tanto fallezcan menos. Entonces, en España, como consecuencia de eso, tenemos implementados algunos cribados, tenemos implementados el cáncer de mama, que fue el primero, que seguro que nuestra compañera desde Barcelona, podrá hablar con mucho más detalle, y alguno otro más. Y hay alguno, bueno, el cribado de cáncer de colon, por ejemplo, que es fundamental. Con todo esto, lo que hacemos es diagnosticar a más pacientes en estadios precoces y en estos casos, pues lo que les podemos ofrecer en la mayoría es una cirugía curativa. Hay algún otro, como es por ejemplo el cribado de cáncer de pulmón, que también después hablaremos, que en España todavía no está implementado, pero en otros países sí. Y sí que tiene la evidencia científica que demuestra que disminuye la mortalidad. Las razones para las que al final está implementado no en un país son muy variadas y luego lo comentaremos, pero digamos que lo que podemos hacer, por acortar tu pregunta, son dos cosas. A nivel individual podemos hacer muchas cosas para disminuir nuestro riesgo global de cáncer y luego lo que sí que tenemos que hacer es para aquellos cribados que están en nuestro país a título individual, hacerlos, es decir, las mujeres en la edad que corresponda hacerse su mamografía, hacerse su control de cervix, hacerse su sangre oculta en heces para cribado de cáncer de colon, etcétera, etcétera. Y luego los que estamos en las sociedades científicas, pues intentar promover que aquellos cribados que ya han demostrado eficacia pero todavía no están implementados, se implementen, por ejemplo, el de cáncer de pulmón. Por tanto, por resumir otra vez, a nivel individual como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad en disminuir nuestro riesgo individual de cáncer. Y luego también como ciudadanos tenemos nosotros que hacer los cribados que nos toquen por edad y ayudar a nuestros amigos, familiares, etcétera, que lo hagan, porque así salvaremos más vidas. Muy bien.
Pues como bien ha comentado, en relación con el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer y la primera causa de muerte por cáncer, existe un programa de detección precoz que está implantado en nuestro país, depende de las diferentes comunidades, y realmente estos programas de cribado han demostrado que tienen un impacto en la mortalidad por esta enfermedad de un 30 a un 40% aproximadamente. Y con independencia de ese impacto en la reducción de la mortalidad, otro aspecto importante de estos programas de cribado es que cuando se consigue detectar un cáncer de mama en estadios iniciales, se pueden ofrecer a la mujer opciones de tratamiento que son menos agresivas que cuando el cáncer se diagnostica en estadios más avanzados, como cirugía conservadora, un manejo también conservador de la sila, menos necesidad de tratamientos sistémicos, con lo cual tiene impactos muy positivos. De hecho, es verdad que en los últimos años se está demostrando un aumento en la incidencia de este cáncer, pero también en parte debida porque este aumento de los programas de cribado está conllevando un aumento en los diagnósticos. Sin embargo, hemos visto cómo realmente la supervivencia por esta enfermedad está aumentando debido, pues, en parte a los programas de detección precoz y en parte también a la efectividad de los tratamientos actualmente disponibles para la enfermedad. Ujú. Doctora, le quería hacer una pregunta porque como comentábamos, se están diagnosticando más casos precisamente porque se está actuando en la prevención. El rango de los screenings está aumentando, según qué comunidad, creo que entre los 45 y los 74, si me equivoco me corrige. No sé, o sea, si este rango se debe de seguir aumentando, si está bien así, o no sé cuál es su opinión. Pues en Europa, los programas poblacionales para la detección precoz de cáncer de mama siguen las recomendaciones de la guía europea. Sí, existe un grupo de trabajo que depende de la Comisión Europea que intenta unificar las actuaciones en todos los Estados miembros y realmente este grupo realiza recomendaciones basadas en la evidencia. El grupo de edad que más se beneficia y al que están dirigidos la mayoría de programas poblacionales de detección precoz de cáncer de mama es de 50 a 69 años. Pero estas guías ya han incluido recientemente como las mujeres de 45 a 49 y las mujeres de 69 a 74 también se pueden beneficiar de participar en estos programas de cribado. Y actualmente, si bien la edad de 50 a 69 está incluida prácticamente en todos los programas de cribado, de 45 a 49 es variable, pero la mayoría de programas ya se está haciendo un esfuerzo por llevar a cabo esta ampliación de edad, tanto para bajar hasta los 45 como para elevarnos hasta los 74 años, ¿no? Y estas son las recomendaciones de la Comisión Europea. Vale, y a partir de cada cuánto tiempo nos debemos hacer una mamografía. Yo personalmente voy a poner un caso, no sé, tenía 28, 29 años y yo pensaba que yo me podía hacer una mamografía ya y yo fui al médico y le dije a la doctora, es que me gustaría hacerme una mamografía. Y me dice, ¿pero qué edad tienes? Claro, yo no sabía que había una edad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de qué edad y cada cuánto una debe hacerse una Habitualmente, en población que no tiene factores de riesgo, que tiene un riesgo habitual para el cáncer de mama, bueno, pues se recomienda que siga las recomendaciones del programa de detección precoz, que actualmente pues, se intentará empezar a los 45 años. Esto es así porque estos programas de cribado, además de la evidencia, siempre tienen en cuenta el balance en riesgo-beneficio para la población a la que van dirigidos. Tenemos que tener en cuenta que un programa de cribado va dirigido a mujeres sanas. Y la mayoría de mujeres que van a participar en un programa de cribado no van a tener un cáncer. Tenemos que asegurar que realmente los beneficios que consigue el programa van a superar los posibles riesgos. Con lo cual, en la población que no tiene ningún otro factor de riesgo, pues se recomienda que sigan esas recomendaciones de la guía europea y la edad en la que comienzan los cribados, ¿no? Otra cosa es a título individual, que hay mujeres que pueden decidir, pues empezar antes, a lo mejor empiezan a las 40, pero eso es a título individual, ¿no? Como programa de detección precoz se recomienda pues, empezar a los 45 años. Y la periodicidad es bienal, es cada 2 años cuando se realizan este tipo de estudios. ¿Y la periodicidad bienal es suficiente para detectar precozmente un cáncer de mama? La evidencia que tenemos es que sí, y esa también es una recomendación del Grupo Europeo, ¿no? Con qué periodicidad debemos realizar estas pruebas de cribado.
pues la recomendación es bienal y la evidencia que tenemos es que conseguimos detectar lesiones muy sutiles y en estadios iniciales. Como digo, estos programas de cribado siempre van dirigidos a población que no tiene ningún factor de riesgo que aumente, ¿no?, la probabilidad de cáncer por encima de la población habitual. En determinadas mujeres que pueden tener un riesgo elevado, entonces las circunstancias son diferentes y la periodicidad es distinta, incluso a veces también cambia el tipo de prueba que se realiza. Yo, si me dejáis añadir una cosa, además de la población general y de esos límites de edad que has comentado, hay un pequeño grupo de mujeres que son las que tienen un riesgo familiar alto que se ha determinado, ¿no?, en las unidades de consejo familiar, en las unidades de cáncer familiar, en las cuales pues, tanto la edad de inicio, ¿no?, de los miembros como la periodicidad puede ser diferente, pero digamos que esos son los casos menos frecuentes, en los cuales a lo mejor una mujer de 29 años sí que se está haciendo un seguimiento de imagen de riesgo, pero es porque está en una familia con un riesgo familiar, si no, no corresponde. Claro. Efectivamente, por eso insistir en que los programas de cribado van dirigidos a población que no tiene ningún factor de riesgo que aumente su probabilidad de cáncer y que en determinados grupos de riesgo que tienen se demuestra que tienen un alto riesgo para cáncer de mama, pues efectivamente se puede comenzar antes el cribado, puede comenzar antes y habitualmente incluso en estas mujeres la periodicidad es anual. Incluso realizamos otro tipo de pruebas con mayor sensibilidad, como puede ser la resonancia, por ejemplo, en mujeres de alto riesgo, ¿no? Por eso considero que es importante que las mujeres valoren y sepan ante determinados antecedentes familiares, pues que puedan consultar, que puedan saber cuál es su riesgo, en qué grupo se pueden encuadrar, ¿no?, para que realmente se ajuste su seguimiento realmente al riesgo individual de cada mujer. Vale. Los cribados, como comentábamos, están permitiendo elevadas tasas de supervivencia, pero hay un tema que me gustaría también que hablásemos de él, y es el tema de los falsos positivos y los falsos negativos. No sé si a día de hoy esto sigue siendo un problema o son más, evidentemente, los beneficios, ¿no?, que los problemas derivados de ello. Sí, pues efectivamente ninguna prueba diagnóstica pues, es perfecta, ¿no? Y ninguna prueba tiene la sensibilidad y la especificidad del 100%, ¿no? Como comentaba, nosotros sabemos que nos dirigimos en un programa de cribado población sana y es muy importante asegurar que los beneficios van a superar los posibles riesgos, y esto pues solamente se puede conseguir monitorizando los resultados del programa y asegurando que todas y cada una de esas fases se llevan a cabo con los máximos criterios de calidad, que también tenemos unos criterios de calidad para todas y cada una de sus fases. Efectivamente, como monitorizamos los resultados de los programas, pues sabemos que los beneficios superan los posibles riesgos. De todas formas, como digo, esto siempre se monitoriza, se buscan actuaciones de mejora. Y por otra parte, y creo que vamos a comentar posteriormente, pues continuamente aparecen innovaciones en la tecnología que nos permiten mejorar la técnica que estamos utilizando para cribado y que esta prueba sea cada vez más sensible y con menos falsos positivos. Sí, yo creo que también es muy importante que estar inmerso en un programa de cribado no es ir a un sitio y que te hagan una prueba y ya me he quitado, no tengo nada. Todos los programas de cribado lo que suponen es que hay un equipo multidisciplinar detrás, que quien está informando una técnica radiológica o lo que sea es un experto en eso, que los hallazgos, si son dudosos, se van a comentar en un comité multidisciplinar, y entonces los hallazgos que son que son negativos, pues va a seguir su programa de cribado y se va a evaluar los datos globales, pero ante hallazgos dudosos eso se va a comentar en un comité multidisciplinar para tomar las decisiones de cuáles son los siguientes pasos ya de forma individualizada. Por tanto, yo creo que las recomendaciones, desde luego, desde todas las sociedades científicas, no es ir y hacerse, pues no sé, una mamografía, un TAC en, digamos, cualquier sitio, sino formar parte de un proyecto de cribado poblacional, que es lo que te da la seguridad que, no existiendo una prueba perfecta, pues están monitorizados la calidad y que los informes y las decisiones son acordes a lo que dicen las guías, y para mí eso también es crucial, ¿no? Bueno, y claramente estabas preguntando, Lidia, ¿qué podíamos hacer para disminuir esas cifras, ¿no? Y a nivel social queda todavía mucho por hacer. Las campañas de concienciación a nivel de salud siguen siendo importantes, porque de que estamos hablando de cambiar ciertos hábitos que van a incidir directamente en aumentar a veces estas cifras de patologías oncológicas en la mujer, en el hombre, en todos, ¿no? Entonces, favorecer que estas campañas se puedan adaptar también a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones, ¿no?, para favorecer ese cambio de hábitos hacia un punto de vista un poquito más saludable.
saludable. Y también, en la medida de lo posible, disminuir ese temor que muchas veces a nivel social muchas personas pueden llegar a tener, a desarrollar y a poner en marcha estos cribados, ¿no? Estas revisiones que de vez en cuando pueden venir tan bien para hacer esta detección precoz de la que están hablando las compañeras. Puede haber para muchas personas cierto temor, cierta reticencia, llevar a cabo ciertas pruebas por ese miedo que diagnostiquen o que encuentren, ¿no? Y al final este es el objetivo, el poder diagnosticar de forma precoz y poder poner en marcha herramientas muchísimo más eficientes. Vale. Sí necesitamos seguir avanzando hacia la equidad, ¿no? en el acceso a determinados tratamientos y recursos según qué determinadas comunidades autónomas. No es lo mismo vivir en Soria o en Lugo, con todo mi respeto a Soria y Lugo, ¿no? que vivir en Barcelona o en Madrid, ¿no? donde el acceso a determinados, como digo, tratamientos o servicios es mucho más fácil. Entonces, en este sentido, iría a preguntaros qué se puede hacer para seguir, o sea, para acabar o para reducir, ¿no? las inequidades en esta materia en según qué comunidades autónomas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo diría que en el tema de cribado global, los cribados, ¿no? Por ejemplo, el cribado de cáncer de colon que aplica a hombres y a mujeres también, en teoría ahí hay un mandato a partir de un momento en que todas las comunidades lo tienen que poner en marcha, pero es verdad que la velocidad en lo que eso se transmite, que llega a todo el mundo, es diferente, pero en teoría los cribados poblacionales lo que hay es el compromiso es que cualquier individuo que cumpla los criterios que dice ese cribado poblacional va a recibir una carta, viva en Soria, viva en Lugo, viva en Madrid, para que vaya a su centro a hacerse las pruebas. Por lo tanto, para el tema del cribado, yo diría que las diferencias que hay son más de comunidades que no de sitios más rurales o pequeños para ese tipo de cosas. Quizá en lo que es acceso a diagnósticos, pues cuando estamos hablando más de innovación, ¿no? O de tratamientos, quizá ahí hay más diferencias, pero lo que es como población, que tú recibas una carta de estás en edad, tienes que hacerte una mamografía o tienes que hacerte una sangre oculta en heces, yo diría que deberían ser iguales. Es verdad que luego el desarrollo completo del programa está implementado a distintas velocidades, pero lo que también se puede hacer pues es lo que se está hablando, ¿no? La concienciación social y de que cuando tú recibes la carta digas, vale, voy y lo hago, ¿no? Que esa es la parte individual, ¿no? Sí. En ese sentido, comentar que bueno, la ventaja de los programas poblacionales efectivamente es que tienen una normativa detrás de ellos y de cómo se debe implementar cada una de sus fases, de qué criterios de calidad debe de cumplir, y esas referencias están para todas las comunidades para que lo sigan de esa manera y asegure la calidad de todo del proceso. Y como se ha comentado, pues no se pone en marcha un programa hasta que asegures que puede hacerlo con calidad, llamar a todas y cada una de las personas que están incluidas en ese programa de cribado y aquellas que necesiten pruebas complementarias o que finalmente se diagnostique un cáncer, le ofrezca el mejor tratamiento. En ese sentido, yo creo que eso es una ventaja, el trabajar con programas poblacionales que tienen unos criterios de calidad que se monitorizan sus resultados. También tenemos que tener en cuenta que en España, si bien todos estos programas poblacionales dependen de las comunidades, que pueden tener ciertas diferencias, existen reuniones anuales interautonómicas de todos los programas poblacionales que ponen en común todos los resultados de todos estos programas, y yo creo que también ese es un elemento muy importante a la hora de compartir experiencias, de compartir resultados y de intentar unificar actuaciones en los diferentes programas de cribado. También, por otra parte, creo que luego en las diferentes fases del proceso, que ya podemos intervenir diferentes profesionales para completar diagnósticos más avanzados o tratamientos en personas que se diagnostiquen de un cáncer de mama o de otra localización, ¿no? El hecho de la sociedad científica también juega un papel muy, muy importante. Creo que la mayoría de profesionales en los diferentes sitios, con independencia de su ubicación, están bien formados, están bien preparados y realmente se intenta mantener esa uniformidad en las actuaciones, y yo creo que eso facilita, ¿no? la equidad en todo el territorio. Vale. Uno de los talones de Aquiles de la atención oncológica en España es el después del tratamiento, ¿no? O sea, me refiero a la necesidad de esos pacientes de acceder a nutricionistas, a fisioterapeutas, al apoyo psicológico, ¿no? Entonces, quería preguntar, no sé si Fátima aquí puede explicarte un poquito más, si es necesario
crear una cartera de servicios sanitarios, ¿no? Que incluyan este tipo de cuestiones. Bueno, realmente el beneficio de la atención complementaria a los pacientes viene bien descrito casi desde el diagnóstico, ya no solo después, sino durante todo el proceso de tratamiento los pacientes van a poder beneficiarse de tener profesionales que puedan ofrecer soporte y atención complementaria para favorecer una buena salud física, mental, también unos buenos hábitos nutricionales que favorezcan un mejor estado de salud durante todo el proceso. Esto está bien descrito y realmente hay pacientes, que cada vez la demanda de los pacientes es mayor y los estudios cada vez nos hablan de que el impacto cada vez es mayor en cuanto al beneficio para los pacientes. Crear una cartera de servicios es importante, sí. Claramente son servicios que actualmente, yo creo que están de acuerdo conmigo las compañeras, que son un poco deficitarios, ¿no? a nivel nacional. Entonces yo creo que es bueno también volver a sensibilizar, ¿no? Volver a darle información a los pacientes para que busquen profesionales especialistas que puedan darle un servicio especializado y adecuado a su circunstancia de salud. ¿Crear una cartera? Claro que sí. Hablar de supervivencia y de necesidades de los pacientes supervivientes viene siendo muy importante. Cada vez las voces son mayores en este sentido, las necesidades de los pacientes al final de los tratamientos han sido poco atendidas a lo largo del tiempo, pero cada vez están poniéndose más en el centro del trabajo de los profesionales. Y claramente hay secuelas y repercusiones de los tratamientos que deben ser atendidas. Y este tipo de terapias pueden ayudar y mucho a favorecer la adaptación de los pacientes a posteriori y claramente lograr una buena recuperación, una buena calidad de vida después de los tratamientos. Yo diría que en el ámbito, como venimos hablando, ¿no? de que por un lado en los próximos años sabemos que las cifras de cáncer se van a duplicar por varios motivos, ¿no? Entre ellos por el envejecimiento de la población, porque diagnosticamos con mejores herramientas diagnósticas, por lo tanto vamos a tener más casos, pero también tenemos mejores herramientas y esperamos más largos supervivientes. Por lo tanto, hay una preocupación a nivel de las administraciones, de las sociedades científicas, de todo, de cómo abordar, porque dentro de lo que llamamos largos supervivientes tienes dos situaciones: pacientes que tienen enfermedad pero que tienen una calidad de vida excelente y están con tratamiento y viven años con la enfermedad y con su tratamiento, que tienen una serie de necesidades, y pacientes que tuvieron un tumor, por los años que han pasado ya podemos decir que están curados, pero pueden o no tener secuelas. Acordaros hace unos meses de todo esto del derecho al olvido, o sea que es que hay hasta ramificaciones que no tienen que ver con la enfermedad, pero sí con el individuo, ¿no? Entonces, me consta que haya a muchos niveles, Unión Europea, a nivel nacional, una máxima preocupación por cómo gestionar todo esto, y las sociedades científicas trabajando en conjunto, porque, por ejemplo, pues es hasta qué momento un paciente tiene que estar en un programa de seguimiento para la detección de un posible nuevo tumor, ya puede volver al ámbito de la medicina de primaria, qué hay que hacer, cómo manejamos pues posibles secuelas o no, qué otras condiciones. Por lo tanto, esto va a ser un tema creciente y lo único que puedo decir es que hay mucho compromiso por parte de todas las sociedades científicas de trabajar en ayudar a estas personas, ¿no? a que puedan, pues el objetivo que tenemos todos, vivir con la mejor calidad de vida y que no suponga pues una carga adicional el haber tenido o tener un cáncer, si puedes tener una calidad de vida buena, ¿no? Sí, efectivamente tenemos la suerte de que cada vez existe más supervivencia, en concreto en el cáncer de mama, pero en otros muchos cánceres también. Y lo importante no es solamente que tener una buena supervivencia, sino una buena calidad de vida, que vivan bien, con lo cual todos estos aspectos cada vez, bueno, pues además de que son más demandados, pues se están cuidando más, existe una concienciación, yo creo, en ese sentido, y bueno, ese es un objetivo y un reto prioritario actualmente con la supervivencia de la mayoría de estas enfermedades. Hemos hablado de cáncer de mama, que rápidamente yo creo que bueno, ya todo el mundo lo relacionamos con la mujer y vamos todas muy encaminadas hacia esa prevención, ¿no? Pero también cuando hablamos de cáncer y mujer creo que debemos comenzar a hablar también de cáncer de pulmón, cada vez también más frecuente, ¿no? en las mujeres. En Madrid, por ejemplo, el cáncer de pulmón ya es el más letal entre las mujeres y se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Quería preguntaros, ¿está cambiando el perfil de los pacientes de cáncer en España? Sí, yo te agradezco mucho esa pregunta, porque es un poco el ámbito en el que yo trabajo en el día a día, en el hospital, y realmente cambió ya hace años. Es decir, el cáncer de pulmón globalmente es uno de los tumores más frecuentes en el mundo, si no el más frecuente, y la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, sin lugar a dudas.
Y lo más dramático es que más del 90% de los casos se deben al tabaco, con lo cual volvemos a la idea de la prevención primaria, de que si no fumáramos esta enfermedad no existiría en muchos casos. Lo que ha pasado es que al principio del siglo XX, cuando empieza a familiarizarse todo el mundo con el ámbito de tabaco, etcétera, era una enfermedad muy de hombres. Y hubo mucho, y es muy curioso eso desde un punto de vista periodístico, cómo empezaron las mujeres a fumar. Sobre todo en Estados Unidos es cuando empieza, pues a partir sobre todo de la Guerra Mundial, hace falta mercado interno porque los hombres se han ido a la guerra y entonces se hace mucho esfuerzo desde el punto de vista de los periódicos, etcétera, relacionar el tabaco con la mujer moderna, que era la mujer que salía a trabajar y salía de su casa. Hay un decalaje entre el fumar y el riesgo de cáncer de alrededor de 20 años. Entonces, como en Estados Unidos empezó claramente antes y en algunos países del norte de Europa, ya hace muchos años que el cáncer de pulmón como primera causa de muerte por cáncer en países como Estados Unidos, Norte Europa e Inglaterra ha sobrepasado el cáncer de mama en mujeres, porque ya pasaron esa fase, ¿no? En España llegó después y hace ya 20 años yo diría que empezamos a ver en la consulta pacientes con cáncer de pulmón que eran mujeres, que era rarísimo antes de eso. De hecho fundamos una asociación que se llama ICAPEN, Investigación Cáncer de Pulmón en Mujeres, orientada sobre todo a, ojo, que ya no es el perfil cáncer de pulmón es una enfermedad de varones, claro, que no se nos escapen diagnósticos porque en esos momentos era casi más frecuente que con los mismos síntomas que un varón a una mujer se le hiciera una mamografía, una ecografía del hombro y 1000 cosas y no se pensara en un posible diagnóstico de cáncer de pulmón. Ahora ya esa fase yo creo que ya está implementada, sabemos claramente que el cáncer de pulmón también es una enfermedad de mujeres. Digo sabemos desde el punto de vista científico, la sociedad creo que todavía no estamos ahí. Y lo que tú estás diciendo, todas las estadísticas en España ahora es el tercer tumor en incidencia en mujeres. Es el tercero en mortalidad, pero se espera, como está creciendo a tanta velocidad, porque tenemos el decalaje de las mujeres que empezaron a fumar hace más de 20 años, lo que se dice es que en el año 2025 en España va a ser la primera causa de muerte por cáncer también en mujeres. Por lo tanto, nosotros desde el ámbito científico todos hemos incidido muchísimo en la preocupación de que hay que dejar de fumar, las mujeres. En las puertas de los colegios ves a mujeres jóvenes fumando, sobre todo. A mí me va a parecer muy interesante si Fátima puede comentar algo, porque, por ejemplo, respecto a dejar de fumar, cosas como el aspecto físico, el que voy a engordar y tal, a veces hace que las mujeres no lo dejen igual que los hombres, pero la realidad es que el cáncer de pulmón en mujeres ya asistimos hace años a ese cambio epidemiológico y lo que tenemos que hacer es concienciarnos de que con los síntomas que tienen hay que diagnosticarlo pronto. Aparte de eso, que es una enfermedad diferente, hay un subgrupo de cáncer de pulmón que aparece en personas no fumadoras, que es más frecuente en personas también de etnia asiática y es más frecuente también en mujeres. Es decir, las mujeres fumadoras tienen riesgo de cáncer de pulmón como lo tienen los hombres y algunos estudios dicen que incluso más y sería muy complicado, pero además existe un tipo de cáncer de pulmón que aparece en personas no fumadoras, que alguno de los subgrupos, fundamentalmente los que tienen una mutación de un gen que se llama EGFR, son claramente más frecuentes en mujeres. Por lo tanto, sí es una enfermedad de mujeres. Hablábamos antes de los cribados, el cribado de cáncer de pulmón, comentabas que no está implementado en España aún. Sí. Se debería implementar, imagino. Sin duda. Tenemos un documento que se hizo ya hace un montón de años, cuando yo era presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, conjunto con la Sociedad Española de Radiología, de Neumología, Cirugía Torácica, Oncología Radioterápica, en la que decíamos que había que implementarlo. Uno de los problemas que tiene la implementación del cribado de cáncer de pulmón en comparación con el cribado de cáncer de mama, el cribado de cáncer de colon, es que no es poblacional. Es decir, tú no recibes una carta en tu domicilio si cumples un criterio fundamentalmente de edad, porque el cribado de cáncer de pulmón donde ha demostrado beneficios son en fumadores activos o en personas que hayan fumado y que hayan dejado de fumar en los años previos, hace menos de 15 años que hayan dejado de fumar. Y tener las bases de datos de esos individuos no es nada fácil. Entonces, porque si tú estás sana, aunque fumes, normalmente no vas a tu médico de cabecera. Entonces, ¿dónde salta una alerta de tú eres una persona que estás en el rango de edad y de criterio de tabaquismo?
que tienes que hacerte el cribado. Entonces, bueno, pues en España eso ha lentencido, digamos, un poco el criterio. Y luego, de los 2 estudios que demostraron beneficio por disminución de la mortalidad, que el segundo incluso demuestra más beneficio en las mujeres, aunque ahí hay un poquito de debate, pues uno de los aspectos que también se comentaba también antes es cómo va cambiando la tecnología, porque el cribado de cáncer de pulmón se hace con una técnica radiológica que se llama TAC, de baja densidad, de baja dosis, vamos, pero bueno, hay que estar muy seguro de lo que ves ahí. Tiene riesgo de ser un cáncer para hacerte un seguimiento diferente, ¿no? Entonces, eso, el coste-efectividad, que llamarían la gente que se dedica a los preventivistas, etcétera, pues ha sido materia de debate. Pero confiamos, porque desde luego el Ministerio actual, ¿no? Hoy hemos sabido lo del tema del vapeo, está muy focalizado en el tabaco y todas las sociedades científicas estamos encantadas de que pongan por fin coto otra vez a este tema de tabaco y esperamos que den un impulso también al cribado de cáncer de pulmón. En el interín hay un proyecto que se llama Proyecto Cassandra, que está liderado por sociedades científicas, que lo que está haciendo es que mientras las autoridades lo implementan a nivel poblacional, en población del riesgo, no sé cuántos, pero más de 40 hospitales del territorio nacional estamos en ese proyecto y es una forma de que el cribado haya empezado a andar, aunque no tenga el espaldarazo de que esté en la cartera de servicios todavía, ¿no? ¿Y cómo va ese proyecto, Cassandra? O sea, ¿qué resultados está dando ahora? Todavía no, o sea, ahora de momento estamos reclutando pacientes. Digo estamos porque mi hospital también está, pero claro, los resultados los sabremos en unos años, ¿no? Me parece que querías decir algo, ¿no? Y bueno, yo insistir en lo que has comentado en parte, que sí que es verdad que desde el área de radiología pues se está trabajando con otros equipos multidisciplinares también en esta área, en determinados pilotos para el cribado de cáncer de pulmón, que efectivamente, bueno, pues ya se dispone de tecnología de TAC, que además de ser muy rápidos para su realización, pues tiene muy baja dosis, que es algo que realmente se persigue también cuando se realiza un programa poblacional. El problema en parte también es, como tú bien has comentado, que necesitamos que la prueba sea bastante sensible, que no tenga falsos positivos, porque, bueno, posibles lesiones que no se conozca con certeza su resultado, pues verdaderamente puede ser más complicado el confirmarlo o es necesario hacer más seguimiento en determinados pacientes, ¿no? Pero sí que es verdad que con los pilotos que se han puesto en marcha a través de estas pruebas, pues se está demostrando la efectividad de este tipo de cribado para diagnosticar lesiones en estadios mucho más iniciales. Y tengo una duda, doctora, porque ahora se fuma menos que hace, por ejemplo, 20 o 30 años. Depende, es decir, ha habido ahí un repunte y lo que pasa es que fuman muchas mujeres que antes eran fundamentalmente varones. De hecho, las últimas estadísticas, ¿no?, compartidas del Ministerio también veías, por ejemplo, en personas de 60 años que seguía habiendo mayoría de varones versus mujeres, pero por ejemplo en gente joven ya fuma lo mismo chicas jóvenes que chicos. Y el tema del vapeo, que es una cosa que las sociedades científicas hemos insistido muchísimo, de alguna manera vuelve a normalizar el acto de fumar, porque en teoría si tú podías entrar en un sitio donde estaba prohibido fumar en interiores, pero el vapeo no, de alguna manera, y te va creando el hábito. Por lo tanto, no tengo la cifra exacta en la cabeza, yo diría que cerca de casi un 25% de la población joven fuma. Sí. Por lo tanto, no estamos en una posición nada buena. De hecho, hay mucho movimiento de intentar que la primera generación libre de tabaco, que no fume nadie, sea en el 2030. A mí me parece tremendamente ambicioso. Sí. Y hay muchos, por ejemplo, pues la Asociación Española contra el Cáncer acaba de lanzar también determinados proyectos enfocados fundamentalmente a gente joven, porque no hay que olvidar que el tabaco es una adicción. Por lo tanto, el que fuma lo tiene que dejar, pero es un adicto. Sí. Y lo que hay que intentar es que no fuman. Y eso es lo que hay que hacer. Los esfuerzos son en los colegios y en gente súper joven. Totalmente, Pilar. Realmente ha habido una falsa información generalizada, ¿no?, que ha generado falsas creencias sobre la salubridad o la falsa sensación de salubridad que podían dar estas nuevas formas de consumo del tabaco. Y esto ha impactado directamente en nuestra población joven y vemos a niños literalmente incorporando esos hábitos de tabaco, ¿no?, de fumar. Esto es un problema de salud pública. Realmente las campañas dirigidas a concienciar a nuestros chavales son importantísimas para realmente poder generar esta nueva generación cero tabaco, ¿no?, que
va a impactar directamente no solo en las cifras de pulmón, sino en las de muchas otras patologías. Y realmente que sigan existiendo campañas sensibilizadoras, ya no tanto desde el miedo, ¿no?, sino desde la capacidad, ¿no?, sino desde capacitar a la población para empezar a implantar realmente hábitos, cambio de hábitos que puedan permanecer en el tiempo. Claramente ya hemos visto que las campañas orientadas hacia el miedo no han funcionado mucho, por lo menos en estos tiempos no están funcionando, así que hay que dar una vuelta. Y por otra parte, también yo creo que el empezar a iniciar programas que ayuden a los consumidores ya de tabaco, ¿no?, y a facilitarles esa transición, ¿no?, son adictos, hay que entenderlos como tal. Por tanto, desde el Estado poder ofrecer, ¿no?, recursos suficientes, ¿no?, para que puedan dejar este hábito y este consumo puede ser unas muy buenas ideas para reducir estas cifras, desde luego. De hecho, el cribado de cáncer de pulmón, que tiene que hacerse en centros, digamos, acreditados, como hemos dicho, para este manejo multidisciplinar, necesariamente lleva una parte de ayudar a la persona, si sigue siendo fumadora, que deje fumar. Es decir, lo que no puede ser es, yo sigo fumando porque me han dicho en el TAC que este año no tengo nada. No va de eso, ¿no? Te ayudamos a dejar de fumar y además intentamos ayudar a que, si por el daño que le has hecho a tus pulmones en los años previos vamos a detectar lo antes posible si ya has tenido un cáncer. Pero vamos, la deshabituación tabáquica es un pilar fundamental del cribado de cáncer de pulmón, fundamental, ¿no? Tenemos ya financiación de fármacos, que era una cosa que antes no había, ¿no?, para ayudar a la gente a que deje de fumar, y eso es también otro logro, pero vamos, tienen que ir de la mano. Y una cosa muy interesante, en algunos países, por ejemplo, cuando se implementan estrategias de cribado, lo que se habla es de lo que tú tienes que hacer es chequear tu salud cardiovascular, porque por los fumadores o exfumadores tienen los problemas de pulmón, pero también del corazón, y con estas técnicas del TAC, de hecho, el estudio inicial que demostró una disminución del 20% de mortalidad, el estudio inicial de cribado de cáncer de pulmón, demostró un 6% de mortalidad global porque detectaba también problemas del corazón de estas personas fumadoras, porque está todo la otra pata, ¿no?, de riesgo cardíaco. Por lo tanto, la implementación del cribado tiene muchos beneficios, pero tiene que ir asociado a el compromiso de dejar de fumar. Campañas de salud pública que vayan en este sentido claramente y en todos los rangos poblacionales, claramente. Lo que sí está claro, hay que desterrar el mito, ¿no?, de que es un cáncer de hombres, fumadores y mayores, ¿no? Eso obviamente hay que... El cáncer de pulmón es un grupo de muchas enfermedades diferentes. Eso lo vamos sabiendo ahora porque vamos averiguando, pues, los primeros y segundos apellidos de los tumores, y como decía antes, hay un subgrupo que en España será como un 20% de pacientes globalmente de cáncer de pulmón que nunca han fumado. Dentro de ese subgrupo hay algunos que van asociados a una mutación en concreto, que es más frecuente en mujeres, pero hay otros grupos muy pequeños, por ejemplo, que es un 3 o un 4%, que tienen un reordenamiento en un gen que se llama LK, y ese es habitual de gente joven en ocasiones y es igual de frecuencia en hombres y mujeres. O sea que digamos que es cáncer de pulmón, igual que cáncer de mama y otras enfermedades. En realidad, cuanto más sabemos de la enfermedad, menos homogénea es y más alteraciones hay, pero el cáncer de pulmón de no fumador, que es una enfermedad que está ahí, no nos debe quitar el foco de que el 90% de los tumores de cáncer de pulmón están asociados al tabaco y que está en nuestras manos reducir eso. Y insisto que eso aplica muchísimo a las mujeres, porque la experiencia que tienes no te queda más que salir en la puerta de los colegios, en la universidad, ves muchas chicas jóvenes fumando. Hay mucha normalización porque hay mucho decalaje entre que empiezas a fumar y que puedes tener un problema, y hay que conseguir que no se empiece a fumar o que se deje. Pero desde luego, seguro que el cáncer de pulmón no es una enfermedad de varones, no es una enfermedad de personas mayores, de varones mayores. Y las nuevas formas de consumo de tabaco, como el vapeo, esto también, me refiero, también, no sé si propicia o incide. Sí. Desde distintos ámbitos, porque lo que decía, normaliza el acto de fumar y luego la gente se habitúa y luego muchos hacen el salto al tabaco. Y en sí, las sustancias que están dentro del vapeo, de fumar este vapeo, bueno, está muy descrito ya en la ciencia, ¿no? Los radiólogos tienen mucha experiencia de lesiones pulmonares, ¿no?, de toxicidad, o sea que en sí inocuas no son en absoluto, pero per se, por lo tanto eso en sí ya es un riesgo, pero además de eso, como lleva asociado que ya normalizas el resto y que acabas fumando, ya te vuelves a meter en la espiral de todo lo que llevamos desde los años 50 del siglo pasado diciendo el tabaco es malo, hay que dejarlo, ¿no? Así que sí, fuera. Sí, o sea, claramente el mensaje de que el tabaco calentado o el vapeo o
cualquier otra fórmula que venga novedosa no es sano, ni es más sano que fumar el tabaco clásico. Y este mensaje tiene que quedar claro como un titular, porque realmente sí que me encuentro muchas veces en consulta estas falsas creencias que están súper implantadas a nivel social, quizá por campañas marketingianas o por maneras de salvar un poco las nuevas normativas que van saliendo para limitar el consumo tabáquico. Así que creo que es importante que, si hoy este mensaje queda claro, yo creo que todas nos vamos bastante contentas. Pero ¿y estos nuevos productos no deberían ser usados para personas que fuman y que quieran dejar de fumar? No al contrario, o sea... No necesariamente, porque hay otras formas de deshabituación, ¿no? Y hay fármacos orales y que están testados cuál es su beneficio, o sea que no. No hay evidencia a este respecto. De hecho, protocolos completos con asistencia psicológica, abordaje enfermero y asistencia enfermera, en un momento dado también asistencia farmacológica, es lo adecuado para que los fumadores puedan abandonar este hábito de una forma lo más razonable y saludable posible. Vale. Otro punto importante que también me gustaría que hablásemos de él es los avances en innovación y tecnología y cómo pueden estos ayudar al diagnóstico precoz, ¿no? En este sentido, cada una en vuestra especialidad me gustaría que comentaseis un poquito cuáles son los avances más recientes y la importancia, ¿no? de ellos. Sí, bueno, pues yo soy radióloga, pero me dedico fundamentalmente al cáncer de mama, y es verdad que en este ámbito pues últimamente hemos tenido innovaciones muy importantes, como puede ser la tomosíntesis, como puede ser la utilización de inteligencia artificial. Habitualmente el cribado de cáncer de mama, por ejemplo, se hace con mamografía digital, con doble proyección, esa es la técnica más aceptada, pero ya existe evidencia y recomendaciones del propio grupo europeo para que la tomosíntesis pueda introducirse en los programas de cribado o la utilización de sistemas de inteligencia artificial como apoyo, como ayuda a los radiólogos que están interpretando estos estudios, estas mamografías, ¿no? Y bueno, existen ya trabajos prospectivos que incluyen un número muy importante de mujeres en nuestro propio programa. Yo trabajo en el Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba. Llevamos ya más de 4 años utilizando tomosíntesis, utilizando sistemas de inteligencia artificial, y verdaderamente tiene un impacto muy positivo, aumentando la tasa de detección y aumentando el valor predictivo positivo de las mujeres que son derivadas para pruebas complementarias, con lo cual son muy beneficiosos. Y en concreto con otra área, pues sabemos toda la revolución tecnológica que está habiendo en los últimos años y que hemos tenido la suerte por diferentes programas de mejorar la tecnología de todos los centros sanitarios públicos de nuestro país, ¿no? Hemos introducido nuevos equipos de ETA, nuevos equipos de resonancia, nuevos equipos de radiología convencional, y además de eso, pues bueno, el tema de nuevos software de inteligencia artificial se están incorporando a todas las áreas. Ahora estamos en el Congreso en Barcelona y bueno, eso es un tema candente, ¿no? Y realmente es una oportunidad para mejorar los resultados que se están obteniendo con todas estas pruebas y, por supuesto, los programas de cribado. Cuando aparece tecnología, yo siempre he pensado que realmente donde primero debe de incorporarse son los programas de cribado, porque donde más impacto tienen los diagnósticos precoces. Sí, yo diría que sí, aparte de todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Ligado a imagen, otro ámbito en el que hay mucho avance y realmente muy esperanzador es el diagnóstico a través de la sangre, en el sentido de, por ejemplo, los programas de cribado y, por ejemplo, en el cribado de cáncer de pulmón, pues si eres capaz de refinar, además de con la imagen radiológica, un grupo de riesgo, porque en la sangre detectes algo, pues va a hacer que vayas más ahí, digamos, enfocado. Luego estas técnicas que es lo que llamamos biopsia líquida, ¿no? El biopsia líquida es a nivel de la sangre, pues encontrar algo que te ayude, y porque dentro de biopsia líquida a su vez hay muchas situaciones. Por ejemplo, la biopsia líquida se está trabajando en muchos tipos de tumores. Cuando tú lo diagnosticas precozmente y operas a un paciente, en muchos casos los protocolos actuales lo que te dicen es que después tiene que hacer un tratamiento preventivo de recaída, además de la cirugía, con un tratamiento sistémico que llamamos nosotros, que muchas veces es quimioterapia.
pero no sabemos bien, se lo aplicamos a todos los que cumplen una serie de criterios clínicos y de estadificación, pero a lo mejor algunos pacientes no lo necesitan, o algunos pacientes que tú hayas pensado que por esa estadificación no le hace falta, luego al final recae. Entonces, lo que se está trabajando muchísimo es, ¿hay algo en la sangre que nos ayude a predecir quién le ha quedado resto de enfermedad, resto de tumor? ¿No? Que eso es la determinación de ctDNA en sangre, y se está explorando muchísimos tumores, y yo creo que es algo que en los próximos años va a formar parte de la estrategia, bien para redefinir, ¿no? O refinar los criterios de cribado en determinados subgrupos, o a lo mejor los tiempos en los cuales hay que hacer las cosas, pero desde luego, sin duda, en pacientes con diagnóstico ya confirmado, ahí vamos a vivir una revolución para monitorización, para tomar decisiones terapéuticas, para hacer tratamientos más agresivos o menos en función de lo que encuentres, y bueno, esto va a cambiar mucho en los próximos años. ¿Y España está bien equipada en a mí me gustaría me gustaría insistir también en todo el esfuerzo que se está haciendo con independencia de los avances individuales en cada una de las especialidades, en un trabajo multidisciplinar, uniendo datos que se pueden extraer de las imágenes a través de radiómica, uniéndolos con datos clínicos que realmente nos están permitiendo pues, predecir incluso posibles pronósticos o respuestas a determinados tratamientos, y es un poco algo que nos va a permitir seguir avanzando en una medicina personalizada. Y yo le doy mucho valor a ese esfuerzo que requiere realmente un trabajo en equipo de múltiples especialistas que se dedican a un área concreta, pero que realmente están teniendo muy, muy buenos resultados, y siempre el área oncológica es prácticamente de las primeras que se empieza, ¿no?, a trabajar de esta forma. Y en este sentido, en estas nuevas tecnologías, ¿España está bien equipada en todo esto de lo que habláis, o en comparación con otros países de Europa vamos un poquito más a la cola? En ese sentido, ¿cómo nos encontramos? Yo pienso que estamos muy bien dotados, porque hemos tenido varios proyectos los últimos años, y lo sabéis, algunos que han partido del Ministerio, otros directamente de las comunidades, otros de fundaciones, que han permitido renovar prácticamente todo el equipamiento de imagen de todos los centros sanitarios públicos, de centros de salud, y hemos podido ver recientemente, como decía, cómo hemos cambiado equipo de radiología convencional, mamógrafos, ecógrafos, TAC, resonancia, con lo cual, yo creo que estamos en un momento de una muy buena dotación tecnológica, que realmente, con el papel que tiene la imagen ya en todos los diagnósticos, en planificación de tratamientos, en seguimiento, pues indudablemente tiene su impacto en el manejo de todas estas patologías. Respecto a lo que yo comentaba, claro, demostrar el valor de esto que pensamos que va a ser muy importante solo se puede hacer en el contexto de proyectos de investigación o de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, España es un país motor de ensayos clínicos promovidos por la industria. De hecho, somos el segundo país y no somos el segundo país más grande. Ayer fue el Día Mundial de Ensayos Clínicos y realmente este tema se comentó mucho. Y hay muchos ensayos clínicos pues valorando ¿no? Los pacientes aleatorizar a recibir un tratamiento en función de ctDNA, etc. O sea que por ahí digamos que somos buenos y que tenemos una buena red. Hay, digamos, cosas de preocupación de cara al futuro, y es que ahora va a haber para ensayos clínicos liderados desde la industria una nueva regulación europea, y esa ventaja competitiva que teníamos nosotros, porque toda la parte papeleo la hacíamos muy rápida, como ahora va a ir generalizado, la vamos a perder. Por lo tanto, tenemos que ver si en los próximos años seguimos siendo centro piloto. En lo que no somos muy buenos es en la investigación académica, que es un poco también lo que estábamos hablando antes. Es decir, España como país invierte poco en investigación financiada por entidades públicas, que es un motor fundamental, porque hay muchos ámbitos de investigación que realmente, y es lícito, la industria farmacéutica no tiene especial interés, pero son muy relevantes para los pacientes, ¿no? Un poco todo esto que estamos hablando. Entonces, pues acceder a un proyecto europeo que te financie un aspecto multidisciplinar no es nada fácil, y digamos que no tenemos es mucho a base de esfuerzo personal de grupos, pero muchísimo, y ahí tenemos un margen de mejora, de un apoyo más importante, y del ámbito este que estamos hablando de los cribados, pero y de otros muchos. Y luego, aunque también tenemos grupos cooperativos, no tenemos una regulación si queremos hacer ensayos académicos con fármacos que nos ayude, porque tenemos que pagar el seguro, tenemos que hacer un montón de cosas que serían relevantes. Hace falta un año de tratamiento, podría ser bastante 6 meses, hay que subir a 2, es decir, cosas que desde el ámbito clínico tienen mucho valor, pero que no son estudios que sea fácil poder llevar a cabo. Por lo tanto, somos muy buenos en ensayos clínicos. Ojo con los próximos años, tenemos que seguir siendo líder, porque eso le da oportunidades a
nuevos pacientes, pero tenemos mucho más margen todavía de mejora en investigación académica, por lo menos yo lo veo así. Vale, vamos a pasar ya al último bloque del debate, ¿no? Para no excedernos mucho más en el tiempo, y es la atención médica de las mujeres teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas, emocionales y socioeconómicas, ¿no? Entonces, en este sentido, quería preguntaros si es importante incluir la perspectiva de género en la atención y en el manejo de las patologías, teniendo en cuenta que las mujeres sufrimos de forma diferente las enfermedades, ¿no? O sea, de forma diferente a los hombres me refiero. Entonces, bueno, en este sentido no sé si hay que incluir la perspectiva de género o... Bueno, a ver, sin duda el impacto de las enfermedades oncológicas en la psicología, en las emociones de los seres humanos está bien descrito y es notable. Claramente las mujeres desempeñamos un rol con ciertas diferencias a nivel social y esto depende de cada país, de casi cada cultura. En España claramente vivimos en una sociedad en la que las mujeres siguen siendo casi el eje vertebrador de las familias, ¿no? Muchos recaen en las mujeres, siguen recayendo roles funcionales, logísticos, de cuidado. Por tanto, cuando las mujeres se enferman, el impacto social y familiar todavía seguimos notando que es un poquito mayor. También hay características sociales de las mujeres que van a hacer que vivamos la enfermedad de una manera un poco diferente. La vivimos con mayor presión social, la vivimos con mayor impacto también estético y todo esto influye en la manera en la que también emocionalmente transitamos, ¿no? Por ese proceso que tiene que ver, el de cambio que tiene que ver con la enfermedad. Así que claramente sí, el enfoque de género es muy importante. En las campañas que tienen que ver con concienciación debemos hacer también mucho hincapié en cómo las mujeres hacemos nuestro cambio de hábitos, ¿no? Porque claro, es diferente al que van a hacer quizá los hombres. Así que quizás sí un enfoque cada vez más personalizado, que es a lo que nos vamos dirigiendo en medicina, sería lo adecuado, más adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones, sería lo bueno. Que las mujeres, que los hombres pudieran acceder a asistencia psicológica es claramente, de forma generalizada, es claramente un caballo de batalla que tenemos que seguir, por el que tenemos que seguir luchando, que sea algo generalizado, que no sea un elemento de lujo o solo que ocurra en las grandes ciudades. Ahora mismo la asistencia psicológica, como decíamos, pues puede llegar a entenderse en algunos lugares deficitario, pero se hacen grandes cosas, asociaciones de pacientes, centros privados y centros públicos cuentan con mucha asistencia que ya están haciendo cosas muy bien hechas en muchos centros y en muchas provincias. Así que... Hace unos años, esta asociación que comento que se llama ICAPEN, Investigación Cáncer de Pulmón en Mujeres, hicimos un estudio en esa línea explorando los aspectos no asistenciales, pero que también son muy relevantes, ¿no? Es lo mismo que enferme de cáncer de pulmón un hombre que una mujer, en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Hasta desde el punto de vista económico. Si enferma la mujer, si es quien se encarga en esa familia de llevar los niños al cole, hacer la comida, hacer la casa, económicamente supone un impacto mayor para esa familia que esté enferma la mujer y el hombre. Cuando viene la mujer a la consulta viene sola, viene acompañado de su pareja deja de ir al trabajo, si la mujer... o sea, un montón de cosas que desde luego son diferentes. Hay un estudio que no es en España, un estudio internacional, y no es de cáncer de pulmón, es en relación al cáncer del Lancet del año pasado, de hace 2 años, abordando esto, y es tremendo en algunos países, ¿no? Y luego, aparte de esta visión de si es diferente enfermar a una mujer que un hombre en el ámbito del cáncer por estos aspectos sociales, etcétera, o los largos supervivientes, lo que comentábamos, ¿no? También hay otro aspecto que se está desarrollando en estos años, que es lo que se llama la medicina de género. Es decir, la enfermedad es diferente en la mujer no por estos condicionantes externos, sino ya sabemos que el infarto de miocardio para el diagnóstico da síntomas diferentes en el hombre y en la mujer. Pues todo lo que estamos asumiendo que es igual, que los tratamientos funcionan igual, que las toxicidades son iguales, ¿no? En el momento que te diagnostican, pues tú eres un paciente con tal cosa y te aplicamos los mismos protocolos, pero cada vez hay más voces diciendo que también habría que investigar en esto porque no necesariamente pues ni la eficacia ni la toxicidad van a ser igual. Por lo tanto, la perspectiva de género se tiene que aplicar muy transversalmente, muy transversalmente. Efectivamente. Sí.
A mí me parece un tema relevante también. Es verdad que yo en mi ámbito, fundamentalmente, por dedicarme al cáncer de mama, pues trabajo fundamentalmente con mujeres, ¿no? Pero es muy curioso, como habéis comentado, cuando surge un diagnóstico, tiene que transmitir una información, como inicialmente lo asumen con mucha fortaleza, con mucha responsabilidad, es ejemplar, tengo que decir, ¿no? Casi siempre están más preocupadas en ese momento por el resto de familia que por ellas mismas. Es algo muy curioso, ¿no? Pero también creo que tiene mucha responsabilidad a la hora de asumir luego, bueno, pues todo lo que conlleva para que el desenlace sea el mejor posible, ¿no? Con lo cual yo creo que el que se ajusten toda la información y todas las políticas realmente tengan en cuenta el género y realmente las campañas también de sensibilización lo tengan en cuenta son muy importantes. Precisamente recientemente leía un estudio en este sentido que concluía que el 62% de las mujeres encuestadas no tenía tiempo para para la atención de su salud porque bueno, estaba más preocupada en la conciliación básicamente familiar, ¿no? Que en la suya propia. Ya un poco para concluir, ¿no? Hay que educar para cambiar esto sí o sí, ¿no? Porque... Sí, yo creo que hay que educar para bajar un poco la autoexigencia femenina en la que realmente actualmente vivimos. Pretendemos ser supermujeres, supermadres, superesposas, supertrabajadoras, superamigas y quizá no lleguemos a ser tan súper en todo, ¿no? El priorizar nuestra salud es algo importantísimo, por eso hablamos, ¿no? Un poco de campañas adaptadas a las nuevas generaciones, a los nuevos roles, a las nuevas maneras en las que tenemos de vivir, ¿no? Para que podamos incorporar estos cambios de hábitos, estos hábitos buenos de salud dentro de esta amalgama, disminuyendo un poco este nivel de presión y pudiendo priorizar de alguna manera los elementos que son los más importantes, claramente, como son la salud y el autocuidado. Ayer fue curioso porque en una reunión que tenía que ver con cribado de cáncer de colon, la preocupación era que las mujeres son mucho más adherentes y consistentes a los programas de cribado porque probablemente por el histórico de cáncer de mama, etc. Es decir, que la mujer preocupada de no tener una enfermedad que puede impactar en su familia, sí que hace los cribados y probablemente a lo mejor, sin embargo, ya cuando tiene síntomas, cuando cree que está enferma, ya antepone las cosas de otra manera, pero en este caso en concreto del colon la preocupación es cómo conseguimos que los hombres vayan a los programas de cribado. O sea, que a lo mejor hay esa dualidad de lo que es prevención, sí, porque así me detectan y tal, pero si ya empiezo a tener síntomas y sospecho algo, pues ya digo, bueno, ahora no tengo tiempo de ir al médico, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar ya aquí. Muchas gracias, Pilar, Fátima y Marina por estar en este debate, en esta mesa tan importante. Gracias.